En la emisora cultural de Pereira, Voces de la Cultura Universitaria, la información artística y cultural de la ciudad y de la región, con sus protagonistas. Presentación, Franklin Molano. Aquí estamos de nuevo en los 97.7. Estamos en las Voces de la Cultura como todos los jueves a través de la Remigio Antonio Cañarte. Hoy con un invitado bien especial. Vamos a estar hablando con el periodista Mauricio Ramírez sobre las traducciones que hizo el escritor Eduardo López Jaramillo. Bienvenidos. Fazer o mesmo show, vou bater na porta da vida, receber y pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Muy bien, estamos aquí con Mauricio Ramírez, periodista, gestor cultural, egresado de la Maestría de Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, investigador en el área de la literatura regional y quien está al frente de la editorial Destiempo, quien en esta ocasión tiene un trabajo sobre las traducciones de Eduardo López Jaramillo, un escritor de los más conocidos en la región cafetera y en el país. En esta ocasión pues hay unas traducciones que ha hecho Eduardo y vamos a conversar acerca de ese proceso de creación de Eduardo López. Inicialmente, Mauricio, pues ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, Franklin, muchas gracias por esta invitación, un saludo a los oyentes y sí, pues ya estamos aquí con esta segunda entrega de Destiempo Colección Literaria, una iniciativa pues en la que nos empeñamos con Abelardo Gómez, con Rubén Darío Sierra, con Jaime Ochoa, con Erika Gómez y con Yorlady Ruiz, pues para rescatar algunas voces de nuestra literatura pereirana, pues como para conocerlas y ponerlas nuevamente en discusión. Entonces, pongámonos en contexto de Eduardo López y cómo él le nace la inquietud de traducir. ¿Cómo él aprende a traducir? ¿En qué momento de su vida empieza a traducir? Sí, Franklin, pues esta segunda entrega de Destiempo precisamente reúne algunas traducciones que Eduardo López hizo de poetas del siglo XX. Estamos hablando de Guillaume Apollinaire, de Ezra Pound, de Jacques Prévert, de Henri Michaud y de Constantin Cavafis, publicaciones que se habían reunido en suplementos y revistas en la región, pero efectivamente, pues digamos, Eduardo desde su temprana juventud, es decir, desde que tenía 15, 16 años, pues ya tenía un dominio de otros idiomas, el francés y el inglés. ¿Qué año más o menos? Estamos hablando del año 63, 64. Antes de irse a empezar estudios universitarios, él empezó sociología en la Universidad Nacional en 1965 y ya en 1966 estaba haciendo estudios en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Pero me dice usted que ya desde muy joven ya conocía, que un poco la pregunta es, ¿quién lo pudo haber llevado a él por conocer una segunda idioma? Pues Eduardo era un muchacho muy inquieto en sus estudios de bachillerato, además que entiendo que tuvo una enfermedad que lo aisló un poco de los otros chicos de su edad y pues eso también llevó a que se refugiara en la lectura, porque la enfermedad le impedía hacer deporte, por ejemplo, y desempeñar actividades que exigieran, pues que implicaran actividad física, y eso llevó a que él, pues como le digo, se refugiara en la lectura. Y pues eso también llevó a que se interesara por los idiomas. Además, su padre, Arcesio López, pues también era un comerciante de la ciudad que entendió pues que esa era la pasión de ese muchacho y pues en la librería Quimbaya le abrió la posibilidad de un crédito. Eso lo cuenta Rosina Molina en alguna entrevista. Y pues eso le permitió a Eduardo también interesarse como por otras vertientes de la cultura, porque Eduardo, por ejemplo, en 1963 ya en Pereira estaba leyendo a T.S. Eliot, que era un referente importante de la poesía del siglo XX ya en ese momento, y pues esos referentes sin duda los afianza en su estadía en Europa, pues ya con el francés, porque él tenía que leer textos en francés para sus estudios universitarios y por supuesto pues era el idioma con el que él se relacionaba con otras personas.
Y ya posteriormente, pues él viene a Colombia un tiempo, en el 68, y luego viaja a los Estados Unidos, donde también afianza su conocimiento del inglés. Él de hecho llega a Pereira a comienzos de la década del 70, estamos hablando de años 72, 73, y su primer oficio en Pereira es como profesor de idiomas, de francés y de inglés en el INEM, que estaba recién creado, en el INEM Felipe Pérez. Así que pues Eduardo ya tenía esa facilidad de leer pues, muy fluidamente en francés y en inglés, y pues eso lo hizo interesarse por estos poetas también, que ya eran poetas que él conocía por su estancia en Europa y en Estados Unidos. ¿Y en qué momento, bueno, sí, los está leyendo y los está estudiando, y en qué momento empieza a traducir y en dónde publica? Pues él empieza a enviar algunas traducciones hacia el año 66 a la revista Siglo XX, que se publicaba en Manizales, que la hacía José Chalarca y otras personas en Manizales. Ahí hay algunas traducciones que él ya enviaba, donde se ve pues el interés por estos poetas de los que estamos hablando en la publicación de Destiempo. Y luego pues él, en su estadía en Pereira, pues ya cuando regresa de Estados Unidos, pues empieza a publicar inicialmente en un suplemento, el primer suplemento literario que tuvo el periódico La Tarde, que se llamaba Lecturas Sabatinas. Eso estamos hablando del año 1977 aproximadamente. Ahí empiezan a aparecer algunos poemas de Ezra Pound, poeta que básicamente en Pereira era desconocido hasta ese momento. También de Guillermo Apollinaire y demás. Luego en el periódico La Tarde también tuvo un suplemento que se llamaba A Pleno Sol, que ya se publicó en 1985. Ahí publicó también algunas traducciones, y hay una revista que era la revista Risaralda Cultural, que dirigía César Valencia Solanilla. Ahí se publicó, por ejemplo, la traducción de La Casa de los Muertos de Guillermo Apollinaire. Y bueno, en otras publicaciones, y pues ya en el 82 más o menos, Eduardo empezó a hacer un ejercicio, y era que él estaba leyendo el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, y ahí hay un episodio en el que Durrell habla de Cavafis, y Eduardo empezó a hacer traducciones o versiones, como él las llamaba, versiones de Cavafis a partir de los textos del inglés de Raed Alben y del francés de la traducción de Marguerite Yourcenar. Empieza a hacer versiones de Cavafis, y pues inicialmente las empezó haciendo para él como un ejercicio literario, pero posteriormente pues esto se volvió ya un libro que en 1985 se publica por la Gobernación de Risaralda, que son los poemas canónicos. Bien. Un poco como la filigrana, un poco la metodología que él utilizaba para ese ejercicio de traducción. Pues en el caso de Cavafis era eso, él tomó los textos del inglés y del francés. Él tenía algunos conocimientos básicos de griego y tenía los textos de Cavafis en griego, lo cual le permitió también entender un poco la estructura original del poema y poder pulir sus versiones. En el caso ya de los textos que son originalmente del francés y del inglés, pues lo que él hacía era básicamente hacer su versión o su traducción pues directamente de esos idiomas. El desafío mayor fue el de Cavafis. Incluso hubo algún personaje que en Bogotá cuestionó mucho la calidad de estas traducciones. Sin embargo, pues si uno las lee, entiende que es tal vez de las versiones que en términos poéticos puede hacerle más justicia a Cavafis quizá, o por lo menos a uno como lector le pueden terminar gustando más que algunas de las versiones de los otros traductores que en Colombia han traducido a Cavafis. Y pues eso le permitió también a Eduardo hacer parte de un libro que yo considero que es muy importante, que es Traductores de Poesía en Colombia, que publicó la Casa de Poesía Silva en 1999, un libro que hicieron Rubén Sierra Mejía y Jaime García Mafla.
y que pues finalmente lo que permite es entender cuáles han sido las vertientes culturales de la literatura colombiana desde la época de José Eusebio Caro hasta finales del siglo XX. Y pues ahí entiende uno que hay una fuerte presencia de la cultura francesa, pero que a partir de mediados del siglo XX pues hay otra cantidad de autores que llaman la atención de los traductores colombianos, y entonces ya aparece la literatura norteamericana y aparecen referentes como el propio Cavafis, que es uno de los grandes poetas del siglo XX. Está diciendo usted cosas muy vitales. Ya lo mencionó, pero hacer énfasis en cómo es que él brilla en el campo de cómo le va muy bien y es reconocido en el campo de la traducción y cómo llega a destacar nacionalmente en ese escenario. Claro, pues lo que pasa es que Eduardo de todos modos hizo un ejercicio, se preocupó a partir de bueno, hay que entender un poco también cómo fue el proceso de publicación de Cavafis. Los poemas canónicos él logró hacerlos llegar a manos de Belisario Betancur hacia el año 84. Belisario Betancur era presidente de la República, pero además hay que decir que era traductor de Cavafis. Y Belisario Betancur pues pide ayuda al entonces gobernador Luis Carlos Villegas pues para publicar estos libros. Él le recomienda que se publiquen estos libros dentro de unas colecciones que empezaron a hacerse en distintos departamentos en Colombia. Entonces con el libro de Cavafis se inaugura la colección de escritores risaraldenses, que pues lamentablemente no se continuó, pero ahí arrancó esa publicación, y posteriormente vienen los poemas de amor del Antiguo Egipto, versiones que Ezra Pound hace de los jeroglíficos egipcios al inglés, y Eduardo traduce eso al castellano. Creo que no son muchas las traducciones de ese libro al castellano. Pero lo que quería mencionar, Franklin, es que Eduardo siempre se preocupó mucho por hacer circular sus libros entre algunas personas, digamos, de lo que podríamos hablar de la élite intelectual o literaria del país, ¿cierto? Entonces eso también le dio una figuración y permitió que él se destacara como un traductor en Colombia, hasta el punto de que en el año 93, creo, él estuvo en la Casa de Poesía Silva, invitado por María Mercedes Carranza en una conferencia sobre Cavafis, lo cual también implica pues, que él estaba en el mapa de estas personas que tenían interés en la literatura. Pero también claro, también hay un asunto que tiene que ver con la disciplina de él y el cuidado para la traducción que lo hace que aparezca en ese escenario que usted menciona sobre ese mapa literario de los traductores. Sí, claro, pues ahí hay dos cosas que es importante mencionar. Una es que Eduardo, pues su gran aporte también a la cultura pereirana fue la ampliación de nuestros referentes, y una manera de ampliar esos referentes fue precisamente a través del ejercicio de traducción, de la publicación de estos autores, de Cavafis, Pound. Nos puso en contacto con una cantidad de referentes, pero lo otro es que también es entender que la traducción es una faceta de la creación literaria, es decir, es una manera como el creador, y en este caso el poeta, pues también se adentra en las costuras y en las entrañas de la obra poética de un autor de su gusto, y eso era lo que Eduardo hacía con estos autores a los cuales pues quería entender y acercarse de una manera más profunda, ¿sí? De hecho, también hay que mencionar, ahí se menciona en el prólogo del libro En el País de la Magia y otras traducciones, que Eduardo tuvo un proyecto que era hacer unos ensayos sobre unos poetas del siglo XX que él consideraba claves. Era un libro que él llamaba en principio Poetas en Relación, y era Octavio Paz, Cavafis, Rilke, Pound, T.S. Eliot, bueno, eran más o menos 7, 8 poetas que él consideraba fundamentales, a los que dedicó páginas, traducciones y algunos textos en distintos momentos, pero pues que hacían parte de ese interés que fue el que seguramente lo llevó a traducir. En el caso concreto de En el País de la Magia, que es una sección de un libro de Henri Michaud,
pues Michon no es un poeta muy conocido entre nosotros, por lo que no tiene tampoco una gran influencia en la literatura colombiana. De hecho, su texto más conocido entre nosotros es Un bárbaro en Asia, que aparece en traducción de Jorge Luis Borges en la colección de la biblioteca de Jorge Luis Borges. Pero, por ejemplo, este grupo de poemas de En el País de la Magia, pues no se conoce en castellano, o por lo menos no circula de una manera profusa. Por lo que esta traducción, que no está todo el libro, Eduardo tradujo eso en 1997, este grupo de poemas, que son alrededor de 22 poemas, pues se vuelve como el conjunto quizá más completo que podamos encontrar en castellano de ese autor. Bien, vea que en esta charla usted ha hablado de que él vuelve muy público, muy populares esos autores que son escasos. ¿Cómo hace él para encontrar esos autores y cómo hace para que circularan aquí en Pereira, para que llegaran aquí a Pereira? Pues lo primero es que en Europa pues él tuvo la posibilidad de leer algunos de esos autores que eran autores ya conocidos en Europa, o sea, Apollinaire, por ejemplo, Jacques Prévert, incluso el mismo Henri Michaud, eran poetas conocidos en Europa. Y en Estados Unidos, pues Ezra Pound y T.S. Eliot pues eran ya también muy conocidos. Además hay que mencionar algo, y es que cuando Eduardo viaja a Estados Unidos en el 68, 69, pues viaja con el interés de asistir a un par de cursos que Octavio Paz estaba dando en la Universidad de Pittsburgh, y pues él asiste a esos cursos con Octavio Paz, y pues sin duda dentro del repertorio de autores que Octavio Paz les desmenuzó, sin duda debían estar Ezra Pound, T.S. Eliot, el mismo Apollinaire y demás. Entonces ahí Eduardo se pudo acercar de una manera más potente a esos autores, y pues lo que él hace es conseguir esos libros en los idiomas originales y preocuparse por hacer sus propias versiones y compartirlas en las publicaciones, que son importantes también, porque él hizo ese ejercicio en los periódicos y revistas, entendiendo además algo clave, Franklin, y es que en poesía por lo menos los grandes referentes de los poetas pereiranos jóvenes de los años 70 pues eran sobre todo César Vallejo, a partir del ejercicio de los Heraldos Negros, y Neruda. ¿Sí? Estos poetas de los que estamos hablando, que son T.S. Eliot, Ezra Pound, incluso ahora son autores que son conocidos, es decir, los nombres no nos son ajenos, pero tampoco son autores que influyan de una manera muy poderosa en nuestra producción poética. Me refiero a Pereira. Todavía nosotros seguimos leyendo como algunos otros autores muy de la onda de la tradición francesa y de la tradición española, pero incluso en la tradición francesa todavía estamos un poco anquilosados, en el sentido de que seguimos leyendo un poco, lo mencionaba Abelardo Gómez el otro día, seguimos leyendo los poetas simbolistas, Rimbaud, Verlaine, y a veces incluso de una manera todavía fragmentaria, y pues yo creo que el ejercicio de la traducción es un poco entender qué vertientes hemos recibido nosotros, y qué inquietudes también se nos pueden presentar a futuro. Frente a la recepción, ¿qué comentarios tenían los lectores o los pares de Eduardo López cuando él hacía ese ejercicio de traducción? Pues lo que pasa es que cuando un autor intenta hacer versiones de unos poetas que no son fáciles de leer y que no son de uso común, pues la primera reacción es pensar que es una literatura extranjerizante. Incluso yo creo que eso también ha llevado a que esa faceta no sea tan apreciada dentro del conjunto de la obra de Eduardo. Entonces, en la apreciación que tenemos de la obra de Eduardo nos hemos quedado con los cursos sobre arte griego y arte romano que él dio hace muchos años en casetas comunales de la ciudad, y que nos quedemos con un hombre dedicado a la obra del Marqués de Sade, ¿sí? Y entonces creemos que Eduardo pues era un apologista de esa cultura que rodeaba al Marqués de Sade, de todo este ambiente cortesano. Pero realmente Eduardo era un hombre moderno,
O sea, los referentes de Eduardo López no eran ni mucho menos esos. Esos estaban dentro de sus lecturas, pero sus referentes fundamentales eran los de los poetas del siglo XX. Hay que reparar, por ejemplo, y esa es una duda que tenemos, Giovanni Gómez se acercó a eso, pero todavía nos hace falta mucho recorrido en la valoración de Eduardo a partir de la obra de Octavio Paz, por ejemplo, ¿sí? Que fue, digamos, su gran referente literario. Y habría que pensar en la vida y la obra de Eduardo López a partir del ejemplo que él advirtió en un personaje como Octavio Paz. Y bueno, incluso su inclinación por el esoterismo, del cual hay vestigios también en la traducción. El propio libro de En el País de la Magia tiene unos referentes esotéricos, pero Eduardo, por ejemplo, que esas traducciones están inéditas, hizo traducciones de Rudolf Steiner, que era pues el gran maestro de la teosofía. Entonces, todavía nos falta entender y apreciar a Eduardo López desde una perspectiva distinta a la que lo hemos abordado hasta ahora. Mira lo que está diciendo usted, que me parece que, pues, incluso todo un terreno por trabajar, que mire la fecha de esos trabajos y que todavía se necesitan horas para seguir leyendo a Eduardo López. Sí, pues yo creo que ese es el cometido que nos hemos planteado con la colección, con Destiempo, y es un poco también llamar la atención sobre esas tareas que están pendientes, porque hace algún tiempo yo leía un comentario que decía que estábamos cansados de la investigación en Pereira, y yo decía, pero no, pues no podemos estar cansados de lo que no hemos hecho todavía, porque pues sin duda hay trabajos valiosos, hay unos aportes significativos, pero realmente todavía tenemos pendiente una cruzada de investigación acerca de lo que ha sido nuestra producción literaria, enfocada en autores y enfocada en algunos hechos que son claves dentro de la formación del contexto literario de la ciudad, tanto en el siglo XX como en este comienzo del siglo XXI. No hemos entendido, por ejemplo, lo que significó para la ciudad o lo que ha significado para la ciudad el Festival Internacional de Poesía a partir de lo que hizo Giovanni y muchas otras iniciativas que en ese mismo orden pues se han realizado en Pereira. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de los nadaístas, pero no sabemos exactamente qué fue lo que los nadaístas nos dejaron en términos literarios, que fueron muy importantes para la formación primera de Doctor Escobar, del mismo Luis Fernando Mejía, incluso de Alba Lucía Ángel. Y pues bueno, en ese tema de la traducción, pues también hay que dejar claro que no estamos pensando que Eduardo López es el único ni el más importante traductor, sino que es uno de los traductores claves que hemos tenido, y pues que antes de Eduardo y después de Eduardo y al mismo tiempo de Eduardo, pues hay una gente que ha hecho un trabajo significativo. En los últimos años, por ejemplo, lo que ha hecho Alfredo Abad, lo que ha hecho César David Salazar, lo que ha hecho Gustavo Acosta, lo que viene haciendo Olga Lucía Betancourt, lo que hizo Liliana Herrera, tanto en la poesía como en la filosofía y en la narrativa, pues eso obliga también a que pensemos que la labor del traductor es meritoria y todavía susceptible de investigación para crear nuevos referentes en la ciudad. Vea, usted mencionó a Giovanni Gómez Gil, que también fue traducido al italiano. Exactamente, que esa es otra faceta, porque hay algo, por ejemplo, que nosotros no hemos hecho. Nosotros hemos hablado de las influencias que recibieron nuestros escritores, y los escritores que circulaban, los escritores nacionales e internacionales que circulaban literariamente, pero un ejercicio que no hemos hecho y que está pendiente también es pensar en lo que los autores pereiranos han publicado en otras ciudades primero, y en otros países. Y en otros países también es en otros idiomas. Entonces ahí tenemos precisamente a Eduardo, que fue traducido, Giovanni, que fue traducido al italiano, al griego y a otros idiomas, escritores como Mariana Ossa, por ejemplo, que también ha sido traducida, Hugo Kendo, que fue traducido al portugués,
Y tenemos otros autores que sin duda, si empezamos a buscar, vamos a encontrar a Juliana Javier, que su novela Plaga también acaba de ser traducida a otros idiomas. Entonces, eso también tiene que llevarnos a una reflexión importante, Franklin, que es también lo que hemos querido impulsar desde la colección, y es que puede que nuestro entorno literario no esté, digamos, al mismo nivel de los entornos literarios de la capital y de otras ciudades. Es decir, que todavía nos falta, puede que sea pobre en algunos aspectos, pero yo creo que es menos pobre de lo que queremos creer. Es decir, hemos tenido personajes que han hecho obras importantes y que han ayudado a crear un tendido que es el que hoy nos permite poder entender también que hay otros referentes e incluso también han permitido que lleguen noticias de otros autores y de otras literaturas a la ciudad. Sí, mira que usted menciona lo de Giovanni Gómez, que sería para otro programa, de cómo se le nota la mano con los talleres que ha hecho, que ha dejado pues todo un cultivo de escritores poetas aquí en la ciudad. Pues sí, lo del taller es importante, pero yo creo que más importante que el taller es el Festival de Poesía, porque el Festival de Poesía lo que ha permitido es que a Pereira lleguen muchos de los poetas importantes que estaban actuando o que han estado actuando en el presente. Y eso es un interés que Giovanni siempre tuvo, desde cuando empezó a hacer las lecturas en el planetario de la Universidad Tecnológica. Giovanni se preocupó por traer, por ejemplo, a quienes él consideraba que eran las voces claves de la literatura colombiana. Entonces por acá pasó Juan Manuel Roca, William Ospina, Horacio Benavides, pasó Omar Ortiz, Fernando Charri Lara, la gente del Festival de Poesía de Medellín. Aquí estuvieron todas esas personas que eran, digamos, las voces actuantes y actuales de la poesía colombiana. Él se preocupó por traerlas porque además esa era una inquietud que él mantenía, y posteriormente en el festival pues él se dio el lujo de tener aquí a Luis García Montero y a un montón de escritores que eran y que son, digamos, los grandes poetas de la actualidad, y eso es algo sobre lo que no hemos reparado, quizá porque no logramos todavía acercarnos a esos nombres, pero que en el momento en el que empecemos a seguirle la pista al festival, y de ahí es importante la traducción y la investigación, pues logremos dimensionar cuáles son las voces actuantes. Y cuando esas obras de esos autores que han venido a Pereira y que han circulado esos libros, lo mismo que las traducciones que Eduardo López ha traído, pues empiecen también a influir de manera potente en los autores de la ciudad. Muy bien, pues Mauricio, le agradezco mucho y adelante con la editorial Con Destiempo y con sus investigaciones. Muchas gracias, Franklin. Pues la invitación también a los oyentes a que se acerquen a las librerías de la ciudad, o incluso ahí también tenemos algunos libros en puestos de revistas. Está a la venta en El País de la Magia y otras traducciones de Eduardo López Jaramillo. Esta es una iniciativa que, hay que decirlo, es autogestionada, y la mejor manera de apoyarla pues es adquiriendo estos libros que, como ya lo decíamos al comienzo, pues no tienen otro propósito sino motivar la investigación y el conocimiento de lo que ha sido el trasegar literario de la ciudad. Receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém, seu mundo pra mim. Hasta aquí la conversación con el periodista Mauricio Ramírez. Nos despedimos ya. Un saludo muy especial ahí, detrás de los cristales de la 97.7, a Andrés Fernando Alzate. ¡Chao! Hasta una próxima ocasión aquí, en Las Voces de la Cultura. Sigan ustedes con la programación de la Remigio Antonio Cañar.